Feliz sábado, ¿cómo están? Feliz sábado. Que la paz de Dios mora en cada corazón presente. Hermanos, rápidamente le voy a invitar a que, si es posible, inclinen su rostro y vamos a hablar con nuestro Dios. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Amén. En esta hora, oh Dios, un grupo de tus hijos estamos aquí en tu iglesia. Queremos escuchar tu voz, oh Dios, hablándonos a través de tu palabra. Queremos, oh Dios, que tú transformes nuestras vidas y nuestros corazones, de tal manera, oh Dios, que salgamos con un corazón transformado de este lugar y que podamos decir que tuvimos un encuentro especial contigo. Aquí tengo personas, oh Dios, que vinieron con un propósito de alabar, glorificar tu santo nombre, pero también personas que tienen un problema y quieren que tú les resuelvas en este día. Por lo tanto, Dios, rogamos que tu presencia sea en este lugar y que tú le hables a nuestras vidas y esos problemas puedan desaparecer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. San Juan, capítulo 5, versículo 1 dice la palabra de Dios. Me gustaría que pongan mucha atención a esta lectura. Dice allí: después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama ¿cómo? Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero ¿por qué estas personas esperaban el movimiento del agua? El versículo 4 nos responde y nos dice: porque un ángel descendía de cierto tiempo al estanque y removía el agua, y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5 dice: se encontraba allí un hombre que tenía ¿cuántos años? 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, escuchen la pregunta de Jesús ahora: ¿quieres ser sano? Verso 7: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca al estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, el hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. ¿Qué día era aquel? Sábado. Yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Sábado. ¿Ustedes creen que Jesús puede hacer un milagro en tu vida en esta mañana? Amén. Hermanos, la Biblia dice que ese día que Jesús hizo el milagro al paralítico era sábado. Y déjame decirte en esta mañana que si tú viniste con un problema, con una dificultad, si tú estás pasando algún momento difícil en tu vida, hoy es el día de tú abrirle el corazón a nuestro Dios, y Dios va a hacer un milagro en tu vida en esta hora. Si tú lo crees por fe y abres tu corazón en esta mañana, Jesús puede hacer un milagro también como lo hizo con aquel paralítico. Si usted lo creen así, ¿cuántos lo creen así? Amén. Amén, yo también lo creo. Así que, mis hermanos, suertes en esta mañana y dejen que el Espíritu Santo fluya en tu corazón, porque Dios tiene una palabra para decirte en esta hora. Me gusta cómo comienza esta historia en el capítulo 5, versículo 1. La Biblia dice: después, en un día de fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Yo pregunto en esta mañana, ¿dónde era la fiesta? En Jerusalén. ¿Quién subió a la fiesta? Jesús. Y dice la palabra de Dios que era un día de fiesta. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿qué fiesta
era esta fiesta en la que Jesús estaba. Si ustedes avanzan a un capítulo más adelante y leen el capítulo 6, versículo 4, tendrán la respuesta de qué fiesta es la que se menciona aquí. San Juan capítulo 6, versículo 4 dice: estaba cerca la fiesta de la Pascua, fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta era? La Pascua. ¿Qué fiesta era? La Pascua. Los judíos celebraban 7 fiestas, pero dentro de estas 7 fiestas habían 3 fiestas que eran la más importante en todo Jerusalén. Ellos celebraban la fiesta del día del Pentecostés. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, o mejor conocida como la fiesta de las cabañas. Y también celebraban la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, mis hermanos, era el recuerdo de la misericordia de Dios, de cómo Dios había actuado en el Antiguo Testamento para con Israel. Misericordiosamente Dios levantó un hombre llamado Moisés y le dice a Moisés: mira, tú vas a ser el libertador de mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Misericordiosamente Moisés acudió, escuchó el llamado y obedeció el llamado de Dios, y fue y libertó a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Misericordiosamente, en esa noche que ellos iban a salir de ese lugar de Egipto, Dios le dice al pueblo: miren, en los dinteles de las puertas de su casa coloquen sangre del cordero, representando a Cristo, y toda aquella persona que tuviese esa señal en los dinteles de la puerta, cuando el ángel de la muerte pase por ese lugar, no matará a ninguno de los que están allí presentes. Misericordiosamente, mis hermanos, el ángel de la muerte pasó por ese lugar, y todas aquellas personas que tenían aquella identidad de sangre colocado en los dinteles de su puerta no murieron, mas aquellos que no la pusieron, todos aquellos murieron en esa noche. Misericordiosamente, mis hermanos, dice la palabra de Dios que ellos salieron por el desierto, y dice que una columna de fuego lo conducía en la noche y una columna de nube en el día, y ellos avanzaron hasta el desierto. Pero estando allá, mis hermanos, en el desierto, en la última parte del desierto, ya para quedar libre, la Biblia dice que se enfrentaron al Mar Rojo. ¿Se enfrentaron dónde? Al Mar Rojo. El Mar Rojo le puso un obstáculo al pueblo donde no podían avanzar hacia adelante. Pero dice también la palabra de Dios que al lado izquierdo había una cadena de montaña llamada Baal-Zephón, que no podían subir por esa montaña. Al lado izquierdo había otra cadena de montaña que no podían, llamada el Pi-Hahirot, que no podían avanzar para ese lugar. Y dice la palabra de Dios que detrás de ellos venía el ejército de Faraón con todos sus caballos a acabar con el pueblo de Israel. Frente, el Mar Rojo; al lado izquierdo y derecho, cadena de montaña; y detrás el ejército del Faraón dispuesto para acabar con el pueblo. No había salida. Pero déjame decirte, mis hermanos que están aquí presentes, el Dios que yo te estoy predicando en esta mañana es el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, porque hizo un milagro donde el ojo humano no podía contemplar y darse cuenta de lo que estaba pasando. Moisés y el pueblo estaban asustados. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos están asustados, temblando, Jehová se le aparece a Moisés y le dice: ¿por qué tú clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Y saben qué pasó, mis hermanos? Cuando el pueblo avanzó, pusieron el primer paso en el agua, ocurrió un milagro. El Mar Rojo se abrió de par en par, y dice la Biblia que el pueblo completo pasó por el Mar Rojo. Dios hizo un milagro donde el ojo humano no pensaba que se podía hacer. Así, mis hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos hoy, que puede hacer un milagro en tu vida en esta hora.
Dice la palabra de Dios, mis hermanos, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y me llama la atención, mis hermanos queridos, que era un día de fiesta. A Jesús le gustaba ver los rostros de las personas alegres, contentas, felices. ¿Saben por qué? Porque el primer milagro que Jesús hizo fue en una fiesta. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan, la boda de Caná de Galilea. La Biblia dice que el primer milagro que Jesús realizó fue en una fiesta. Por lo tanto, si a Jesús le gustaba ver la alegría de las personas, ver las personas felices, contentos, nosotros como cristianos también debemos estar felices y contentos porque Cristo mora en nuestro corazón. El Evangelio, mis hermanos, no es de tristeza, no es de llanto, no es de lágrima. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Y toda persona que ha sido predestinado o allegada a Dios debe sentirse orgullosa porque está sirviéndole a nuestro Dios. Dice la Biblia que era un día de fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. El versículo 2 me emociona y dice la palabra de Dios: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama ¿cómo? Betesda. La palabra Betesda significa la casa de la misericordia. ¿Qué significa Betesda? La casa de la misericordia. Y nosotros podemos hacer una frase muy bonita: la fiesta de la misericordia, la Pascua, en la casa de la misericordia, Betesda, con el Dios de misericordia llamado Cristo Jesús. Amén. Amén. Me llama la atención el versículo 3 que dice: en esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y removía el agua, y el que descendía primero al estanque después del movimiento del agua, ese quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, había una creencia en aquellos tiempos que se creía que un ángel descendía del cielo y removía las aguas del estanque de Betesda. Era una tradición, como hoy en día las personas tienen por costumbre creer en tradiciones. Cuando vemos en el mundo que en algún lugar se apareció la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, ustedes ven que las personas van a esos lugares a rendirles culto, ¿sí o no? Y ustedes ven que hacen altares sirviéndole. Así también hay personas todavía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como dice la palabra de Dios, que tenían tradiciones, pero no era cierto. No había tal ángel que descendía al estanque, simplemente era una tradición de ellos. Y se descubrió, mis hermanos, en algunas excavaciones arqueológicas en ese lugar, que por debajo del estanque de Betesda había una corriente de agua subterránea, que cuando llovía mucho el agua subía, entonces esa corriente de agua removía el tanque y ellos pensaban que era un ángel que descendía. Y lo podemos notar porque dice la Biblia que el primero de todos esos enfermos que habían allí, el primero que descendiese al estanque, ese solito quedaba sano. Ahora yo quiero que tú te imagines un poco la historia, donde habían ciegos, cojos, paralíticos en aquel estanque, y de que el agua se movía, el primero que descendiese, ese iba a ser sano. Déjame decirte que Cristo Jesús no solamente sana a una persona. Jesús puede hacer el milagro de sanarnos a todos los que estamos aquí presentes. Amén. Ese Jesús que hizo milagro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento puede también hacer un milagro en nuestra vida en esta misma hora. Porque ese ángel no existía en realidad. Era una tradición que ellos tenían. Pero me llama la atención, mis hermanos, que el texto dice que habían personas enfermas. Habían personas enfermas. Y cuando habla la palabra de Dios que habían personas enfermas, la palabra enfermedad o enfermo no nos da un diagnóstico de qué padecía esas personas. Y le voy a decir por qué. Cuando a usted le duele la cabeza en su casa o donde usted esté,
y va una persona a visitarla y le pregunta, ¿cómo tú estás? Yo estoy como enfermo. Si a usted le duele una muela o un pie o un dedo y a usted le pregunta cómo usted está, usted dice que estoy como enfermo. Ahora una persona que tiene cáncer, ¿está enfermo sí o no? Está enfermo. Una persona que tiene quizá una enfermedad contagiosa o declararon cualquier enfermedad de esa grave, está enfermo. Es decir, que la palabra enfermedad que aparece aquí no nos da un diagnóstico de qué tipo de enfermos eran esos. Pero también, mis hermanos, en la iglesia tenemos personas que son enfermos espirituales. Hay una enfermedad que ustedes desconocen quizás. No es la enfermedad física, sino una enfermedad llamada pecado. ¿Cuántos la conocen? Hay una enfermedad llamada pecado y esa enfermedad nos aparta de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 10 dice, no hay justo ni siquiera uno solo. Tenemos nosotros una enfermedad llamada pecado que nos separa de Dios, nos aleja de Dios, pero para esa enfermedad tenemos una solución que se llama Cristo Jesús. Pero el texto, mis hermanos, también dice que habían personas ciegas, ciegas literales, ciegas físicas, pero también en la iglesia tenemos ciegos espirituales. Los ciegos espirituales, mis hermanos, son aquellas personas que ven los acontecimientos que están pasando en el mundo, que saben lo que la Biblia está diciendo, que vendrán en los días finales con lo que se está promoviendo en el mundo, y aún así no le entregan su vida al Señor por completo. Son personas ciegas. Ciego no es aquel solamente no vidente, sino aquella persona que viendo las cosas que están sucediendo, no afirman su corazón, su vida a Cristo Jesús. Son enfermos espirituales. Pero el texto dice más. El texto dice que habían lisiados. Y también tenemos lisiados en la iglesia. Las personas lisiadas son aquellas personas que por alguna circunstancia en su vida quedó marcado y quizás le llaman cojo, puede estar cojeando. Y así tenemos personas en la iglesia, cojos espirituales. Personas que cuando se recuerdan ir a la iglesia, ellos van. Personas que están tambaleando de un lado a otro estando en la iglesia. Esos son lisiados espirituales. Y tenemos también otra tercera clase que son los paralíticos. Paralíticos espirituales son aquellas personas que desde que se bautizaron en la iglesia vienen a ocupar un banco en la iglesia. Usted le dice, mi hermano, hoy tenemos que culto. No van al culto. Si vienen al culto no se mueven de su asiento. Personas que vienen a la iglesia y nunca están disponibles para la obra de Dios. Usted lo invita a plataforma, no quieren ir. Son personas paralíticas espirituales. Pero déjame decirte, mis hermanos, en esta mañana, toda persona que tiene algún síndrome o alguna consecuencia de esta magnitud, quizás sea un cojo, un lisiado, un paralítico, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que afirmarnos a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede quitarnos la ceguera espiritual, ser lisiados espirituales y también ser paralíticos espirituales. Solamente agarrados de la mano de Dios podemos vencer esas enfermedades. El versículo 5, mis hermanos, dice, se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía este hombre? 38 años. Mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Demasiado tiempo. Yo no quiero esperar 38 años de mi vida para yo entregarme a Cristo Jesús. Yo no quiero esperar 30, 20, 10, 5 años para entregar mi corazón completamente a Jesús. Yo quiero entregarme a Jesús en esta hora, en este momento y en este lugar. Amén. Hermanos, hay muchas personas hoy en día que están esperando a ponerse un viejo
para entregar su vida a Cristo Jesús. Muchos de ellos eran como yo, que yo pensaba que a la edad de 40, 50, 60 años, yo le podía entregar mi vida a Cristo Jesús. Como decía una tía mía ya, entregarle el bagazo que quedaba de mi juventud a Cristo. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que nosotros no debemos darle lo peor a Cristo. Ahora que nosotros estamos jóvenes, ahora que tú tienes todavía fuerza para levantarte, ahora es que tú debes entregarte a Cristo Jesús por completo. No es cuando tú quieras, sino cuando el Señor quiera traerte a este lugar. Y así, mis hermanos, déjame decirte algo interesante. Este paralítico estaba en un lugar lejos donde estaba la fiesta. Y Jesús ahora se traslada donde no hay fiesta, donde hay personas sufriendo, llorando, buscando quizá la mejoría en aquel estanque. Jesús se va de ese lugar, pero me llama la atención que Jesús, de todos los enfermos que había en ese lugar, selecciona a este paralítico que tenía 38 años enfermo. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué Jesús escogió a este hombre que tenía 38 años enfermo y no escogió otro? ¿Saben por qué? Porque el ser humano es incrédulo. ¿Qué es el ser humano? Incrédulo. Si ustedes ven, los milagros más poderosos que Jesús hizo, se lo hizo a personas que no podían valerse por sí mismos. Un ejemplo de ello, vemos la mujer del flujo de sangre. Tenía 12 años, quizá yendo a la iglesia, quizá yendo a médico, quizá buscando todo tipo de solución, hasta que encontró a Cristo Jesús, tocó su manto y fue sanada. ¿Cuántos años tenía esa mujer enferma? 12 años. Encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 11, una mujer que tenía un espíritu inmundo y andaba encorvada, que no podía valerse por sí misma. Y dice la palabra de Dios que tenía 18 años andando de esa manera hasta que se encontró con Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús hizo un milagro en sábado también con esa mujer, y la mujer quedó sana de esa enfermedad que tenía. Encontramos también en la Biblia un hombre que yo sé que quizás ustedes no lo conocen, llamado Lázaro, que había muerto y tenía 4 días de muerto enterrado en una tumba. Sin embargo, dice la palabra de Dios que se encontró con Cristo Jesús, y Jesús le dijo: sal fuera. Inmediatamente Lázaro salió de aquel lugar y vino a la vida. Hermanos, vemos milagros de Cristo Jesús haciéndolo en cosas imposibles para el ser humano. Por eso este hombre tenía 38 años y ya no había manera de cómo la persona decir: no, ese hombre era paralítico, pero lo que tenía era una semana, un día que le pasó eso. La Biblia dice que tenía 38 años sufriendo de esa enfermedad. Sin embargo, la Biblia dice también que Jesús lo sanó, tomó su camilla y este hombre se fue. Así, mis hermanos, que el Cristo que yo te estoy predicando en esta mañana es el Dios de lo imposible, el Dios que te puede hacer un milagro en tu vida. El versículo 6 me llama la atención, que dice: cuando Jesús lo vio acostado, sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó. Ahora escuchen bien la pregunta de Jesús. Jesús lo ve a este hombre sufriendo, quizás su familia lo había dejado, sus hijos lo habían abandonado. Este hombre no tenía nadie en ese lugar que pudiese entrar al estanque. Cuando Jesús lo ve de esa manera, Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿tú quieres ser sano? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Tú quieres ser sano? Pregúntale a un niño que acabó de perder su madre si quiere ser sano de ese sufrimiento que tiene. Pregúntale a una mujer que tiene cáncer y está postrada en una cama esperando un milagro de sanidad. Pregúntale a un hombre que ha pedido a su esposa si quiere ser sano de ese sufrimiento que tiene. Muchas veces nosotros vemos en la Biblia algunas preguntas de Jesús que al ser humano quizás nos pareciere un poco tontas, por así decirlo.
Pero ¿saben por qué Jesús le pregunta? ¿Por qué tú quieres ser sano? ¿O quieres ser sano? Porque Jesús también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Jesús podía sanarlo inmediatamente sin hacer ningún tipo de preguntas. Sin embargo, Jesús le dijo a él: ¿tú quieres ser sano? Y ahora escuchen bien la respuesta de aquel paralítico, que es la lectura bíblica. Dice el versículo 7: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca al estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto yo voy, otros descienden antes que yo. En el año 2014-2015, yo recuerdo que al lado de una señora a la cual yo quería mucho, una persona que me vio nacer, me vio crecer, había una iglesia que habíamos formado nosotros los hermanos. Y esa señora, junto con sus familiares, iba todos los días de culto a nuestra iglesia. Iba los miércoles, iba los viernes, los sábados y los domingos a esa iglesia. Y yo recuerdo que a un hermano o a la iglesia completa se le informó que había de dar una serie de campañas. La junta se reunió y dijo: yo creo que el hermano Yeuri pueda dar esa campaña de grupo pequeño. Así que me seleccionaron a mí para dar esa campaña, mis hermanos. Y yo recuerdo que inició la campaña por 9 días en aquel lugar. La señora junto con su familia iba todos los días de campaña a ese lugar. Y recuerdo también, mis hermanos, que cada día en el sermón que yo daba hacía un llamado de entrega al Señor. Las personas se ponían en pies, oraban por esa persona, pero llegaron los 2 últimos días de campaña, ya cuando debía lanzarse el sermón más poderoso para que las personas se arrepintieran, se entregaran su corazón a Jesús y que se bautizaran y pertenecieran también a la iglesia. Y ese día, mis hermanos, Dios me usó poderosamente en aquel lugar, y muchas personas se pusieron en pies. Y aquella señora que todos los días de campaña se puso en pies, ese último día no se puso en pies. Se quedó en su asiento. Yo comencé a insistir en el llamado. Duré como 10, 15 minutos insistiendo para que la persona se levantara y entregara su vida a Cristo. Pero simplemente esa señora no quiso hacerlo. Pasó alrededor de 2 meses después de esa campaña. Todo estaba normal. Los cultos se siguieron haciendo en la iglesia. Y recuerdo que como a los 2 meses, mis hermanos, de estar realizada esa campaña que se dio en aquel lugar, un día aquella señora estaba en su casa tranquila, haciendo los quehaceres de su casa. De un momento a otro se sienta en su silla y comenzó a doler el pecho. Y esta señora le dolía mucho el pecho y llamó a sus hijos para que la ingresaran al hospital. Sus hijos rápidamente la llevaron al hospital. Los médicos le dijeron que estaba mal, por lo tanto había que trasladarla a otro lugar para que esa señora pudiese sanar. Y para no hacer una historia larga, hacerla un poco más corta, mis hermanos, esa mujer estaba bien en su casa, fue llevada al hospital, después trasladada a otro hospital más grande. Y como a las 2 horas de pasarle eso a ella, esta mujer ya estaba en cuidados intensivos al borde de la vida y de la muerte. Y ese día recuerdo que recibí una llamada de una de sus hijas que me dijo: Yeuri, mi madre está muy mal. Me gustaría que tú ores por ella. Ustedes saben cómo los hermanos piden oración. Esas personas no eran de la iglesia, pero uno, como están visitando los cultos, uno siempre ora por todas las personas, y más si se lo piden.
Y ese día, mi hermano, yo comencé a orar por esa señora. Y llegó el miércoles de esa semana, le pedí a la iglesia completa y al distrito completo que oráramos por esa señora para que Dios le devolviera la sanidad que todo el mundo esperaba. Y recuerdo que un sábado, al sábado siguiente, estando yo en Santo Domingo, recibí una llamada que me dijeron que aquella mujer había fallecido, aquella mujer murió. Y a mí me dio una tristeza en mi corazón, mis hermanos, porque esa mujer yo la apreciaba tanto y ella me apreciaba tanto a mí, que me dolió mucho en el corazón recibir esa mala noticia de que aquella mujer había fallecido. Y ese mismo día en la noche, como eso de las 7, 8 de la noche, recuerdo que los hermanos de la iglesia dijimos, vamos a esa casa a darle el pésame a esa familia y a consolarlo. El grupo de hermanos fuimos a esa casa y recuerdo que le dimos el pésame a las demás familiares. Y la joven, la cual me había llamado para que orara por su madre, cuando me vio, fue y me abrazó. Y en ese momento de angustia, de llanto, de dolor, de desesperación de esa joven, recuerdo que en mi oído me dijo una palabra que penetraron mi corazón a lo más profundo. Y me dijo de esta manera, me dijo: Yeuri, tus oraciones no funcionaron. Mi madre murió. Dios no te escuchó. Ahora yo quiero que tú pienses en esta hora, en este momento, ¿cómo tú crees que se sintió mi corazón en ese momento cuando esa joven, la cual me había pedido a mí que orara por su madre para que Dios la sanara? Yo oré fervientemente por esa mujer. Los hermanos de la iglesia también oraron por la sanidad de esa mujer. Sin embargo, aquella mujer falleció, y encima de que falleció, la hija de ella me dice a mí: tus oraciones no funcionaron, Dios no te escuchó. Fue un golpe que me dio quizás el enemigo en mi corazón, que yo no sabía qué hacer. Inmediatamente me fui en lágrimas en ese instante. Y recuerdo que salí al patio afuera, me senté, y algunos de los hermanos me dijeron: ¿y por qué tú estás tan triste? Que yo te veo a ti tan triste, te veo llorando. ¿Qué pasó? Yo no quise decirle lo que había pasado, pero tenía ese dolor en mi corazón que no sabía qué hacer. Y cuando llegó las 11 de la noche, me fui para mi casa y me acosté, pero me acosté con ese dolor en el corazón que usted no se imagina, porque estoy destrozado, tanto por la muerte de la mujer, por la palabra que esa joven me había dicho. Hermanos, y yo me río, porque a la 1 de la noche, casi las 2 de la madrugada, Dios se apareció en mi casa. Y recuerdo esa voz de Dios que me dijo, como ahora mismo la escucho: ¿por qué tú estás triste? Y yo le dije: Señor, yo estoy triste porque esa joven, la cual yo había orado por su madre, me dijo que mis oraciones tú no las escuchaste. Y tengo el corazón destrozado. Y Dios me dijo en esa noche a mí: levántate, ve al comedor de tu casa, que allí está tu Biblia. Ábrela, y cuando tú la abras, tu Biblia, yo te voy a dar la interpretación de lo que tú vas a ver allí. Hermanos, y yo me levanté de mi cama, fui a la mesa, y específicamente la Biblia estaba cerrada en la mesa de mi casa. Y cuando yo llego y abro la Biblia, ¿sabe dónde se abrió la Biblia? San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. La Biblia se abrió en la misma historia que yo te estoy presentando en esta mañana. Y cuando yo comencé a leer la Biblia y Dios comenzó a darme la interpretación
de lo que Él quería informarme a mí para darme aliento en ese momento. Recuerdo que comencé a leer esta historia. Hermano, mire, yo puedo predicarle cientos de sermones a ustedes o en otros lugares, pero el texto, mi historia favorita es esta que yo te estoy presentando, porque yo tuve un encuentro tan especial, tan bonito con Dios, que este es el mensaje para mí más poderoso que yo pudiese presentar, porque es un mensaje vivido. Y yo recuerdo, mis hermanos, que cuando comencé a leer la Biblia y llegué aquí al versículo 7 que le acabo de leer, cuando Jesús le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te cure? La respuesta del paralítico le dice: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca al estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto yo voy, otros descienden antes que yo. ¿Saben qué me dijo el Señor en ese momento? Así como el paralítico estaba en ese entonces, así mismo hay muchas personas hoy en día. Yo lo estoy llamando a través del Espíritu Santo para que esas personas se entreguen a mí. Sin embargo, sus ojos están puestos en el estanque. Yo le estoy diciendo a este paralítico: mira, yo te puedo sanar en este momento. Sin embargo, él responde: no tengo quien me introduzca en el estanque. Sus ojos estaban puestos en el estanque, no estaban sus ojos puestos en Cristo Jesús. Y eso fue lo que Jesús me dijo a mí. Me dijo a mí: esa señora, vez tras vez, yo le estaba llamando cuando tú estabas predicando en tu campaña. Mi Espíritu Santo estaba trabajando fervientemente en el corazón de esa mujer. Sin embargo, ella endureció su corazón y no quiso entregarse a mí. Y yo tuve que retirar mi Espíritu Santo de ella. Y hoy en día, esa señora falleció. Yo con esto no estoy diciendo que esa señora se perdió, porque posiblemente entregó su vida quizás unos segundos, minutos antes de ella morir. Puede ser que sí. Pero lo que puedo decir, mis hermanos, que Jesús me dijo que muchas personas hoy en día están como los paralíticos o como el paralítico de Betesda. Que muchas personas tienen los ojos puestos en el mundo, en las cosas materiales, en las cosas terrenales, menos puestos los ojos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, yo te animo en esta mañana a que tú y yo pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el único que puede sanarte, el único que puede salvarte y darte vida eterna. Amén. El versículo 8 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y dice la palabra de Dios que al instante este hombre quedó ¿qué? Quedó sano, tomó su lecho y se fue. Y ese día era un día sábado. Iglesia, yo te pregunto a ti en esta mañana, tú que has escuchado la palabra de Dios y has escuchado la voz de Dios en esta mañana, si aquí hay una persona presente que todavía no ha entregado su corazón al Señor, una persona que el Espíritu Santo ha trabajado constantemente para que entregue su vida al Señor, y Dios le ha llamado en esta mañana a través de su Espíritu Santo, me gustaría que esa persona se ponga en pies y le diga: Señor, yo no quiero poner mis ojos en el estanque de Betesda. Yo no quiero poner mis ojos en las cosas terrenales. Yo no quiero poner mis ojos en las cosas del mundo. Yo quiero poner mis ojos ante ti. Amén. Habrá aquí una persona que nos visite, que todavía no ha sido bautizada, que quiera ponerse en pies en esta mañana y decirle: Señor, haz un milagro en mi vida. Dios le bendiga. Habrá otra persona en esta mañana que quiera también dar el paso y decirle: Señor, yo quiero entregarme a ti de todo corazón. Haz un milagro en mi vida. Habrá otra persona aquí que sea visitante, que quiera ponerse en pies. Habrá una persona que el Espíritu Santo le ha llamado y sabe que está trabajando continuamente y que Dios la ha traído a este lugar para bendecirla y para decirle: entrégate a mí porque yo voy pronto. Habrá aquí una persona que quiera ponerse en pies y decirle: Señor, Dios le bendiga, hermana. Habrá más personas que se puedan poner en pies de la visita que están aquí presentes. Hermanos, Dios
está trabajando continuamente a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay una voz que nos dice a nosotros: sí, párate, entrégate, ven hacia mí. Pero hay una voz del enemigo que no la escuche, que te dice siempre: quédate en tu asiento, no te mueves de allí. El ser cristiano es para viejo. ¿Saben por qué yo le digo esto? Porque yo también pensaba eso. Recuerdo que un sobrino del hermano Valentín Reyes fue el que predicó en una campaña donde 4 meses después yo me bauticé. Y ese día de campaña recuerdo que el pastor Andrés Reyes comenzó a hacer el llamado y había una voz en mí que me decía: levántate, entrégate. Pero yo siempre andaba corriendo, siempre andaba ocultándome, hasta que pude abrir el corazón a Cristo Jesús. Y hoy, gloria a Dios, tengo 7 años en la iglesia y todavía y nunca me voy a arrepentir del paso que yo tomé, porque este paso es para vida eterna. Así que, mis hermanos, habrá otra persona aquí que se pueda poner en pie y decirle: Señor, yo quiero abrirte mi corazón esta mañana. O habrá quizás una persona de la iglesia que quizás pueda ponerse en pie y decirle: yo quiero consagrarme a Cristo Jesús en esta mañana. Si es así, mis hermanos, pónganse en pie, toda la persona que quiera, porque vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida y que esas personas que todavía no han dado el paso del bautismo puedan venir aquí a la iglesia y decirle: Señor, heme aquí, haz de mí lo que quiera y yo quiero consagrarme a ti cada día. Hermanos, vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Padre bueno y santo, en esta hora, oh Dios, acabamos de presentar tu palabra, tu mensaje. Tu Espíritu Santo, Señor, nos ha hablado a través de ella. Queremos, Señor, decirte en este momento que nos santifique, que nos consagre a ti. Que esa persona visita que se pusieron en pies, y quizás hay alguna, Señor, que quería ponerse en pie, pero no pudo. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en su vida. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en su corazón, para que esa persona pueda dar el paso del bautismo y pueda pertenecer a este pueblo, tu pueblo santo. Señor, yo sé que a diario enfrentamos problemas y dificultades en nuestra vida. Problemas, Señor, que solamente tú nos puedes dar la solución. Te rogamos, Señor, que en esta hora, en este instante, tu Espíritu Santo nos ayude a resolver nuestro problema y que podamos testificar de que tú has hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Te presento, oh Dios, esta iglesia, que tú añadas cada día lo que han de ser salvo. Séllanos para vida eterna, y cuando tú vengas en gloria, cada uno de nosotros podamos estar contigo, Señor, en el reino de los cielos. Amén. Te damos gracias, Señor, no porque hay mérito en nosotros, sino por los méritos sagrados de quien murió por nosotros, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.